Bueno, tal como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy contamos con la participación del doctor Guido Gómez Mazara, abogado y alto dirigente político, en este caso del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, Guido, un placer una vez más que esté con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, feliz inicio de semana. Gracias, igual. Lamentando la no presencia de Ramón. Y quiero comenzar mi participación en tu programa reiterando mi solidaridad con un gran amigo, Julio César de la Rosa, que perdió a su hijo ayer en un accidente. La verdad, cuando venía en el camino pude conversar con él y lo único que puedo pedir frente a ti y a todos los televidentes es que Dios le dé la energía suficiente para saber lidiar con esta situación. Así es, me solidarizo también con este tema que obviamente que la prensa lo reseña hoy y que es muy triste para todos los dominicanos, para toda la familia que tiene hijos y que tiene familia y sabe el doloroso momento. Guido, luego de finalizadas las elecciones, y esta muy particularmente del 2024, hay muchas conclusiones, porque esos resultados tan radicales que tuvimos dan pie a que se saquen muchas conclusiones. Hoy vemos que en el Listín Diario tiene una entrevista con la licenciada Lila Alburquerque, que ha sido una dirigente política de larga data, y dice que esos resultados que obtuvo el PLD es del karma, porque el PLD contribuyó a la destrucción del Partido Reformista y del Partido Revolucionario Dominicano y que entonces ahora le está pasando. Tú habías advertido esa destrucción aquí en el programa hace años. Tú venías diciendo que en el caso del PRD iba a llegar en un momento que se iba a convertir en un partido minoritario. Estos resultados, Guido, ¿eso es kármico o a qué tú se lo atribuyes? Mira, doña Lila Alburquerque, que es una amiga, legisladora de larguísima data, que además es de la provincia de mis padres, San Pedro de Macorís, pone en contexto una expresión propia de su personalidad. Sin embargo, yo lo que sí creo, Jacqueline, es que en el país estamos en un proceso de reconstrucción de las reglas del histórico bipartidismo. Y me quiero explicar. Desde el año 1966 hasta el año 96, 30 años, la República Dominicana se caracterizó desde el punto de vista electoral por un régimen del bipartidismo. O sea, dos organizaciones fundamentales, con la excepción del año 90, que producto de una crisis del PRD, el PLD casi gana las elecciones. Y sostengo yo, se las robaron. Frente a ese acontecimiento, yo pienso que en la medida que los partidos tradicionales cayeron en el descrédito, las fuerzas políticas se fueron remozando y nosotros ganamos las elecciones como partido político con apenas 5 años de fundado. Hablo del PRM, hace 4 años. Y ahora lo que presentó el panorama recién finalizado es el hecho de que una fuerza política que como resultado de una confrontación interna en el PLD surgió, sacó más votos que su partido original. Nosotros siempre que lo que hacemos política escuchamos no coincidiendo el alegato de que las estructuras de los partidos son importantes. Eso era antes. Ya la fuerza y la penetración de cualquier candidato con un nivel de atracción en la sociedad salta con una garrocha esas reglas internas de los partidos. Hacia lo interno de mi organización siempre se creyó que el compañero Hipólito Mejía tenía más estructura que Luis. Cuando fueron a una convención, la ganó Luis. Los que decían ahora que porque el PLD tenía una estructura nacional y la Fuerza del Pueblo no, iba a ser ventajoso para ellos, se equivocaron. Cada día más, en la medida que los partidos políticos reducen su impacto en la sociedad, es innegable que la fuerza del ciudadano se está imponiendo a las reglas del partido. Y lo que deslinda este proceso electoral y su resultado es que tenemos más ciudadanos con sentido de conciencia que no van a aceptar bajo ningún concepto la lógica de los partidos políticos. Yo, como ciudadano, como militante de un partido político, nunca le deseo la disminución hasta la insignificancia electoral de ninguna fuerza. Sin embargo, eso revela la desconexión que hay entre algunos partidos políticos y la ciudadanía, porque tiene esas agendas que no son propias del interés de los ciudadanos y la gente le vota en contra. Eso pasó en este proceso electoral. Guido, el tema que se está, bueno, esto por un lado, pero había un bipartidismo que tú mencionas y después eran 3, pero ahora son cuchumil y están ahí
Es decir, y bueno, hoy creo que ayer la prensa hacía un reportaje de cuánto recibirá cada partido, porque aún los chiquitos que sacaron 3 votos van a recibir algo de recursos. Entonces, dentro de todo esto que se está hablando de reforma constitucional, no deberá ponérsele una vara para que no cualquiera forme un partido y el beneficio no de tener tantos partidos políticos. Ok, la existencia de una multiplicidad de partidos políticos siempre ha pasado. 2 o 3 han controlado, han galvanizado la mayoría electoral. Ahora, mi gran crítica es que el doctor Peña Gómez, en un acto de buena fe, lo que dijo fue lo siguiente: para garantizar un mayor nivel de independencia de los partidos políticos, vamos a estimular el financiamiento público. Es decir, con recursos públicos vamos a subsidiar a los partidos políticos para que sean entes distantes de esos contribuyentes sanos y no santos. Pero no se hizo. No ha pasado ni una cosa ni la otra. Ni la cosa ni la otra. Frente a eso, yo quiero admitir que uno de los niveles de descrédito que tiene el sistema de partidos en el país es el convencimiento de muchas personas de que saben que la fórmula de construir partidos políticos termina al amparo de un partido grande, generándole beneficios que van desde los recursos que reciben vía la Junta Central Electoral hasta dividir el Estado como una piñata. Otros partidos políticos hacían coaliciones y esas coaliciones conectaban directamente a las cabezas de esos partidos en instituciones del Estado. Mi lectura es que la ley establece cuáles son los límites. Si un partido político no genera el 5% de respaldo electoral, evidentemente entra en una fase de reducción de los recursos. El partido que todos los que en el PRM hoy militamos originalmente es un partido que está en una situación de hecatombe financiera desde el punto de vista de la recepción de recursos de la Junta Central Electoral. Sin embargo, yo lo que sí creo es que en este tema de un debate alrededor de la posibilidad de una reforma constitucional, que yo estoy de acuerdo, cuando toquemos los aspectos que tienen que ver con la reforma del régimen electoral, hay que pensar en modalidades respecto de las características del reconocimiento de los partidos políticos para que en la cultura presupuestaria los partidos no parezcan como entes parasitarios. A decir que tú estás de acuerdo, Guido, entonces, con lo que han planteado algunos legisladores ya, porque el presidente habló de 2 puntos para la reforma, pero ahora tú estás agregando el tema electoral. Sí, porque siempre ha existido una intención del régimen electoral. Ya. Por ejemplo, te doy referencias. Muchas personas entienden que hay que unificar las elecciones. Eso es materia del régimen electoral. Muchas personas discuten sobre el impacto y la multiplicidad de diputados. Eso hay que discutirlo. Eso vamos para allá ahora. Muchas personas sienten que en el régimen del 50% más 1 hay que buscar modalidades mucho más inteligentes, que solo sean 10% de distancia respecto al que viene en segundo lugar. Toda sociedad tiene que estar constantemente reflexionando sobre su ordenamiento constitucional. ¿Cuál ha sido el problema histórico? Es que en las 39 reformas constitucionales que han existido desde la fundación de la República hasta la fecha, 35 se han concentrado en el régimen de lo presidencial y hay sospechas. Sin embargo, el planteamiento oficial ha sido claro, insistente, diciendo, miren, los ámbitos de la reforma van a estar concentrados en el tema de la independencia del Ministerio Público. Tú has escuchado, como observadora del proceso político dominicano, el discurso sobre la independencia del Ministerio Público. Ahora hay visos de independencia porque la cabeza del Ministerio Público es una persona sin militancia partidaria. Gracias a Dios. Pero todo el mundo sabe en este país que los procesos donde se competía para las plazas del Ministerio Público estaban sesgadas por militancia política. Inclusive en este canal, otro programa hizo denuncias específicas respecto de composición del órgano del Ministerio Público. Frente a eso, yo creo que es pertinente que hagamos una revisión. No estoy diciendo que la mayoría electoral de mi partido sirva para imponerse, sino que en la mesa de negociación, de diálogo, con niveles de racionalidad, cada quien aporte. El CES, que es la Comisión Económica y Social, siempre ha sido el escenario por excelencia para la discusión. Todos los partidos políticos firmaron un acuerdo en el 21 respecto a ese tema y a otros temas. Lo que yo aspiro es que volvamos a la mesa del diálogo y hagamos un ejercicio responsable, racional, inteligente, y que la iniciativa del Poder Ejecutivo no solo descanse en la fortaleza y la formalidad de los partidos. Vamos a ir al sector económico, al sector social, para que sea un abanico
de actores que contribuyan a la reforma constitucional, como a otro tipo de reformas que están pendientes en la discusión. Guido, el tema, tú has mencionado un tema que, bueno, que desde hoy también está en los medios, y es el hecho de la revisión de la cantidad de diputados. Y se ha criticado, algunos sociólogos y entendidos en la materia hablan del tema, por ejemplo, de los diputados nacionales, de los diputados al Parlacén y de los diputados de ultramar. Para mí, si es necesario de los tres... Y si no es bueno... de los tres... Ya que estamos haciendo un ejercicio de sinceridad, no, de lo que conviene o no, y de lo que ha funcionado o no. Pero de los tres que tú tocas, para mí el innegociable son los de ultramar. Mira por qué. La clase política dominicana... Es innegociable, quiere decir que innegociable, que hay que dejarlo como está. Mira lo que pasa, la clase política dominicana tiene un ejercicio con la diáspora muy responsable. Celebramos los 10.000 millones de dólares que incorporan a la economía dominicana, pero no somos capaces de reconocer que ellos, al preservar el estatus de ciudadanos dominicanos, no han renunciado a la condición de participar políticamente. Inclusive, en el marco de las políticas públicas hay aspectos fundamentales que tienen que ver con la relación del Estado con la diáspora. Yo celebro de que en la estructura legislativa dominicana existan representantes de la diáspora. Ahora, yo creo que es materia de discusión los diputados nacionales y es materia de discusión los diputados del Parlacén. De verdad, creo que hay que iniciar una discusión alrededor de eso, de cuán viable o no existe la posibilidad de reducirlo y o eliminarlo. Mira por qué. Porque cuando un país va a un modelo de reforma, el elemento esencial de la reforma es cómo recibimos recursos mediante los mecanismos impositivos y cómo la calidad del gasto se expresa en la gestión gubernamental. Yo quiero trasladar el espíritu de lo que debe ser una discusión sensata, en la que todos los partidos en principio estaban de acuerdo, y aquí hay una estrategia nacional de desarrollo. Lo hago en números, para que vea que no hay un elemento de pasión. Nosotros estamos gastando, el gasto público dominicano alcanza el 19% del Producto Interno Bruto. Los ingresos nacionales alcanzan el 15%. El país hay un déficit histórico, no de este gobierno, entre lo que el gobierno gasta e ingresa. Y ninguna sociedad adquiere nivel de desarrollo con esos niveles de déficit. Y además, cuando tú piensas que ese 19% del PIB los gastamos, súmale. Bueno, un 2.7% que son de las transferencias al sector eléctrico, 1.500 millones de dólares. En ese mismo orden, que tiene un peso específico en la economía dominicana, en ese mismo orden. Solo lo que respecta al pago de los intereses de la deuda, estamos en 3.5% del PIB. Y comienza a sumar 2.7% del sector eléctrico, 3.5% de los intereses de la deuda, 4% del sector educativo. Entonces tú tienes una economía con niveles de restricción y todos los actores políticos están de acuerdo en generar más recursos para el desarrollo de la sociedad. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿hay garantías de que los sectores que históricamente son impactados por las políticas de reforma salgan ilesos de este proceso? Ese es el debate. Por ejemplo, ¿dónde procuramos los recursos que son indispensables? Y ahí sí hay una discusión sensata. Olvidémonos de militancia partidaria. Vamos a ver. En materia de evasión, que hay una cultura en este país, ¿qué está pasando en materia de los montos y o porcentajes de evasión en el sector de impuestos sobre la renta? 60%. En materia de impuestos sobre la renta, este país evade el 60%. Y en el impuesto más directo, ¿verdad?, que es el ITEVI, estamos en la evasión a nivel del 40%. Yo te voy a determinar eso en números. Si las autoridades que han sido efectivas en materia de recaudación son capaces de reducir a cero, estoy haciendo casi ciencia ficción, pero eso es un ejercicio matemático, el nivel de evasión en el ITEVI, eso significa 182.000 millones de pesos. El gobierno dominicano necesita entre 200.000 millones de pesos y 215.000. Algunos dicen que, bueno. Pero vamos a ver, porque el problema es que el recaudo no se traduzca en un disparo de las tasas impositivas, que eso sí es perturbador. Ahora, frente al cálculo que te hago con el ITEVI, yo voy a otros aspectos. Hay dos aspectos que están en la discusión esencial: las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales representan el 5% del Producto Interno Bruto.
Eso se traduce en términos matemáticos en 315.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 315.000 millones de pesos. 315.000. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Es posible que Nada más con eso se arregle el problema. ¿Es posible que las exenciones fiscales superen el 4% del PIB que le damos a educación? Es un tema de discusión. Ahora, yo soy un ente racional. Ninguna sociedad se desarrolla sin las políticas de exenciones. Porque en alguna coyuntura, en los últimos 50 o 60 años, la economía dominicana necesitó política de exención. Tú no puedes entender la etapa de industrialización del país y los niveles de crecimiento innegables registrados entre el año 1966 y 74 hasta la crisis del Yom Kippur, que fue en 1973, e impactó en el precio del petróleo, y eso se reflejó en la República Dominicana con un nivel de inflación. El modelo de Balaguer creció los primeros 8 años de forma efectiva. Lo que pasa es que cuando vino la primera crisis del petróleo, en 1973-74, descendió el crecimiento de 12.5% a 5.7%. Y eso tuvo un efecto en la economía. Ahora, ¿qué ha pasado? Que todos los procesos de reforma en la República Dominicana que tienen la intención de compensar recursos terminan desdibujando la capacidad de la clase media y profundizando en los niveles de pobreza. Entonces, nosotros estamos pensando, ¿por dónde arrancamos para buscar los recursos? Las exenciones fiscales. Vamos a comenzar por ahí. Pero Guido, primero han dicho que, bueno, todo eso que tú dices es verdad. Pero también es verdad que aquí hay muchos gastos que se hacen que algunos lo consideran superfluos y entidades que son inoperantes. No, pero yo te puedo citar. Hay muchísimas. Pero yo te puedo citar. Ajá. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con las exoneraciones que le están dando a los legisladores. Bueno, mira, está el tema de los legisladores, de las exoneraciones. Se ha puesto también en el tapete el tema del famoso barrilito. No, pero eso, yo estoy en desacuerdo. Entonces, pero vamos a comenzar. Yo creo que los legisladores tienen que dar un ejemplo frente a la sociedad de sacrificio. Sí, porque para que sea reforma, tiene que ser el ingreso, las recaudaciones, pero también el gasto. Sí. Entonces, si tú dices que, ok, hay una gran evasión, pero la gente evade también porque no confía en lo que... ¿Qué es lo que se va a hacer con esos recursos? Pero no vamos a parar. Tú tienes que darme credibilidad de saber y confianza. Lo que yo voy a pagar, tú lo vas a usar bien y me va a acompañar. Lo que yo no puedo legitimar es una ilegalidad. El no pago impositivo es un incumplimiento. Y por vía de consecuencia, la otra señal tiene que ser que los actores políticos que estamos empujando la reforma hagamos el nivel de sacrificio para que no cargue en los sectores más pobres. Yo te decía ahorita el tema de las exenciones, que es el tema de mayor discusión cuando venga el centro del debate sobre la reforma fiscal. No, y nadie quiere que lo toque. Ya tú sabes que todo el mundo está como gato boca arriba. Pero yo reconozco que las exenciones fiscales fueron importantes en tramos determinantes de la vida nacional. Ahora, vamos a aspectos. ¿Cuáles son los dos sectores que la gente siempre piensa en materia de exenciones fiscales? Por un lado, el tema del turismo y por otro lado, el tema de la zona franca. Vamos a comenzar con el sector de zona franca. Bueno, hace 20 años el sector de zona franca representaba el 20% del PIB. ¿Cuál es la realidad? El sector de zona franca genera 200.000 empleos directos en esta economía. Y si bien es cierto, hay una reducción en el impacto del PIB del sector de zona franca porque nuestras zonas francas fueron desplazadas por México y por Asia, es innegable que cuando tú haces los cálculos elementales a la economía dominicana, el año pasado, las exportaciones de zona franca representaron 8.000 millones de dólares. Eso es una realidad que está ahí. Y yo no creo ningún modelo de reforma que al final de la jornada crispe la paz social. ¿Qué puede hacer cualquier gobierno? No el de mi partido, el que yo defiendo. Cuando el sector de zona franca tú le reduces esos incentivos y termina imposibilitando que te generen 200.000 empleos. Ese es el problema. Con un modelo de economía informal que está tirado... Es ficticio en cierta forma entonces eso, Guido, porque si para que tengamos esa cantidad de empleo, el gobierno tiene que subsidiar. No, es que el gobierno no está generando política de subsidio, está generando política de exención en el sector de zona franca. Pero de cierta forma está ayudando. Está dejando de cobrar. Eso es lo que está haciendo. Ahora, vamos a hacer el ejercicio de cálculo elemental en términos de en qué medida un recorte de las exenciones se traduce en intranquilidad de la paz social. Vamos a ver otros modelos de reforma. ¿Qué le pasó a Duque en Colombia? O sea, yo creo en el modelo de reforma. Yo creo que la sociedad dominicana necesita un mayor recaudo. Ahora, lo que no puede activarse son los circuitos de profundizar los niveles de pobreza. Entonces, frente a ese componente, yo tengo una visión en el tema de la zona franca. Vamos al sector que a mí más me perturba.
Yo creo que las transferencias que se han hecho en los últimos años y los últimos gobiernos del sector eléctrico en materia de subsidio han sido terribles. Porque eso es colocar 1.500 millones de dólares, puedes usar un lenguaje simbólico, y tirarlo al mar. Porque el sector eléctrico tiene que repensarse. Cuando tú ves la relación de pérdida del sector eléctrico, tú te darás cuenta. Mira, este año el presupuesto le consignó un equivalente de 570 millones de dólares al sector eléctrico para su expansión y las redes. Ahora, cuando tú vas a los números, las EDES, la que es menos deficitaria es de norte. El tema de este es insalvable, 60% de pérdidas. Y el de sur tiene evidentemente conflictos. Yo pienso que la clase política tiene que sentarse a repensar la política de subsidio del sector eléctrico. Eso es un tema pendiente. Ahora, en lo que yo estoy de acuerdo es que esto no puede ser un ejercicio para atropellar a nadie. No usar la mayoría de nosotros para denostar a sectores que no coinciden con nosotros. Y peor aún, ahora que estamos hablando de reformas, tampoco incurrir en el modelo de reforma del 90. Balaguer hizo una reforma en este país, en el 90, por decreto. Yo lo quiero recordar a muchos actores políticos en el país que son herederos de fuerzas balagueristas. Que Balaguer, en el marco de la reforma del 92, cuando inició ese llamado pacto social, que fue en el año 1990, donde Balaguer ganó las elecciones en marco de dificultades y la sociedad exacerbada, Venezuela se comprometió a mantener el flujo de petróleo y no lo hizo. El gobierno de Carlos Andrés. Teníamos una etapa inflacionaria sin precedentes en el país. Vino la guerra de Kuwait, sí, no había que gasolina, transformó, no había azúcar. Era la época de las grandes filas. Fue la época que yo me fui a estudiar a los Estados Unidos. Digo, no me fui a estudiar por eso, había terminado la escuela de Derecho y me fui a estudiar. Pero yo quiero recordarle a muchos actores políticos que Balaguer hizo una reforma por decreto. Y eso es incompatible con los valores democráticos. Hay que sostenerlo eso. Bien. Guido, con tu permiso y el de los televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, abogado y alto dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Y estamos en momento, después de pasadas las elecciones, sabíamos que el año se iba a dividir en 2 semestres. El primero de las elecciones y luego ya todo el mundo esperaba, el que sabe, el que entiende, el que no entiende, el de la calle, el de los escritorios, que el tema de la reforma iba a ser abordado. Entonces, Guido, ya la oposición se ha adelantado, porque aquí no sé, o no se sabe perder o qué, pero hay algunos que dicen que ya no van a participar. Pero el PRM tiene mayoría absoluta en la Cámara Legislativa, por cuanto no necesariamente necesita en términos de votaciones, sí, pero el consenso es importante. Pero yo quiero insistir en algo. Excúsame, Jacqueline. Sí, cómo no. La gente aprende de los errores. Y nosotros en el partido tenemos plena conciencia de que una mayoría electoral lo único que nos obliga es a construir consensos nacionales. Yeah. Desafortunadamente aquí hay una cultura partidaria donde la gente no cierra ciclos y creen que apostando a la obstrucción eso se traduce en éxito electoral a futuro. La clase política tiene que entender que la ciudadanía es mucho más madura que hace 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque cuando pero aquí... en un momento eso dio resultado, Guido. Pero fíjate que los políticos que como la mujer de Lot se colocan los ojos en la espalda sin entender un nuevo contexto social, se quedan rezagados. Y lo que hace el país es que pasa la página. El gran problema de los presidentes que han ejercido la condición en la República Dominicana es que cada vez que se presenta la oportunidad de una reforma, piensan más en las consecuencias electorales y la disminución de su popularidad que en la estructuración de un modelo económico que sí apuesta al verdadero desarrollo. Hay un libro que yo recomiendo siempre del doctor Carlos Despradel, que habla de los 40 años de economía dominicana, que él hace una reflexión interesantísima sobre lo que ha pasado en el país en los últimos 40 o 50 años. Es que hemos tenido gobiernos, políticos, presidentes, que nunca han asumido con una dosis de responsabilidad ese tema. Entonces lo que vivimos es haciendo parches fiscales y no estructurando un modelo económico de auténtico desarrollo. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere obra de infraestructura. Ah, sí. ¿Y el dinero dónde lo vamos a buscar? ¿Quiénes de nosotros no se sienten intranquilos por el caos del tránsito? ¿Quiénes de nosotros no?
Ahora, ¿dónde buscamos los recursos disponibles para ese tipo de inversión? Claro está, siempre hay una preocupación. No es sobre la capacidad de recaudación, sino de la calidad del gasto. ¿En qué invertimos los recursos que se recaudan? Esa es la gran discusión. Y el gobierno dominicano y el presidente de la República lo que han dicho es, vamos a discutir un modelo de reforma para en función de eso establecer cuáles son las prioridades nacionales. Yo, por ejemplo, quisiera que el gobierno que inicie el 24-28, el próximo 16 de agosto, invierta más recursos en el sector salud. Yo creo eso. Nosotros no podemos tener un desarrollo del sector salud con 1.9% del Producto Interno Bruto. Tampoco se puede tener una ciudad sanitaria paralizada después de haber invertido más de 15.000 millones de pesos y que se dañen los equipos y que haya filtración y que haya cosas. Pero, entonces, así pero no. Estoy de acuerdo contigo. Es que nosotros, la clase política, tenemos una cuota de responsabilidad en el histórico. Tenemos un déficit también en el incumplimiento, pero vamos a sentarnos sobre los temas fundamentales del país. La gente dice, estamos preocupados por la frontera. ¿Y los recursos para la frontera de dónde salen? De la política de recaudo del gobierno. La gente dice, mira, yo estoy preocupado por la inseguridad, pero tenemos que diseminar más policías en las calles del país, con mejores salarios. Esto no es una discusión del partido que gana. ¿Qué te gusta más? ¿La prevención, reducir esa brecha social de desigualdad o la represión? No, más policía. No, yo soy una persona que tiene un acento social. Yo creo que los elementos que han conducido a los niveles de inseguridad ciudadana están íntimamente vinculados con el histórico de inequidad social, de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Yo creo mucho en eso. Y nunca la mano dura ha sido la solución efectiva en el tiempo. Ahora, yo hablo de recursos para la policía en términos educativos, formativos, de preparación, de conectar al policía con las comunidades. Yo creo mucho en eso. Ahora, aquí hay un pliego de aspiraciones ciudadanas que solo son posibles con más recursos. Pero no son más recursos en términos de la política coyuntural, sino que todos los partidos políticos han empujado un modelo de reformas. Yo te recordaba antes, ¿qué ha pasado en los últimos 60 años? Pues yo recuerdo, no tengo 60, pero yo lo recuerdo. Mira, la crisis, la crisis del 73, ¿verdad? Una crisis de carácter internacional, por un conflicto que la República Dominicana no tenía nada que ver. Israel, ¿verdad?, con los países árabes, vino un conflicto. Y todo el que cerró filas con Israel, la OPEP lo penalizó en el 73, vino una crisis. En el 79, una acción tendente a sacar de Irán al Shah, Mohammad Reza Pahlavi, generó otro conflicto, consecuencias en países como los nuestros. En el año 82, en el gobierno de López Portillo en México, vino la crisis del tequila. El impago internacional de México generó un trauma en toda América Latina y eso condujo ¿a qué? A las políticas de préstamo. ¿Cómo llegamos nosotros los dominicanos al 90? Con una crisis, yo lo quiero recordar. La gente pondera la reforma de Balaguer por decreto, que hay que discutir el carácter constitucional. Pero yo solo le quiero recordar a la gente cuáles fueron las características de esa reforma. A los amigos exportadores, ¿sabes lo que le hizo Balaguer? Vengan acá, todo lo que ustedes vayan a exportar, vayan al Banco Central y le vamos a cambiar el tipo de dólar respecto al peso como uno quiera. Eso lo hizo Balaguer en esa reforma. Seguimos. ¿Usted sabe lo que hizo Balaguer? Redujo el crédito del sector privado, solo lo amplió para el sector público. ¿Usted sabe por qué? Porque tuvimos un presidente que entre el 86 y el 90, para desarrollar su política de construcción, fomentó el dinero inorgánico. Y las generaciones lo han pagado. Y después venimos con un nivel de estabilidad y crecimiento, es evidente. Exacto, porque algunos alaban que gracias a esa reforma tuvimos crecimiento y que fue por decreto, pero que funciona. Pero eso es un componente. Pero el país ha tenido que sobrevivir a crisis posteriores. Hoy la crisis del modelo bancario, el hoyo financiero. En ese tramo de los 90, aquí se desarrolló en el marco de niveles de ilegalidad las famosas financieras. ¿Tú recuerdas? Claro. Porque este país hay que recordarle los viajes a Puerto Rico en ferry para comprar jamón, queso y pan, o los dominicanos que se iban y no tenían perspectivas en la República Dominicana, y después vinimos con un modelo de crisis posterior, hoyo financiero. La gente hay que recordárselo eso porque, oye, estamos en República Dominicana. Yo recuerdo la frase de Danilo Medina cuando ganó las elecciones y Leonel Fernández le entregó. Habló de un maletín lleno de deudas. ¿Usted se acuerda del déficit del PIB? El día que le entregó Leonel fue 9% del PIB. O sea, en el histórico de la República Dominicana tenemos modelos económicos que han sido deficitarios y alguien quiere pagar el precio. Ninguna reforma fiscal es popular, ninguna. Y yo le digo a mis compañeros... complacer a todos es imposible. Y yo le digo a mis compañeros... Nadie quiere que le pisen los callos. ¿Tú sabes lo que yo le quiero pedir a mis compañeros del partido? Ya lo hablé con José Ignacio informalmente y lo voy a hablar con el presidente.
yo le pediría que los técnicos salieran por todo el territorio nacional a reunirse con la dirección del partido en todos los municipios de la provincia a explicar la reforma, para que la gente nuestra... Porque todavía se está elaborando el proyecto. Sí, bueno, pero cuando se elabore. Sí. Que sacamos por todo el territorio nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que habituallar de ideas y de conceptos a todos los compañeros y compañeras para que en el parque, en el colmado, en el colmadón, en la guagua, en el elevador, en la universidad, sepan defender el tema de las reformas. Porque, ¿qué nos ha pasado en el viejo partido? El viejo partido. Cada vez que un conflicto llegaba al país, el partido estaba fragmentado, porque no habíamos desarrollado conciencia. Mira, cuando a vos se dan el golpe de Estado, tenía los locales del PRD cerrados y se estaba peleando con Miolanya. En la crisis del 84, la famosa Poblada, Jacobo y Salvador peleándose. Cuando vino la crisis del hoyo financiero, Atuey e Hipólito en conflictos. Y ahora que tenemos un partido con un nivel de coherencia, tenemos que salir a explicar a todos los segmentos partidarios y después a la sociedad que cuáles son las consecuencias de este tipo de reformas, porque queremos un país diferente. Yo lamento de verdad que dos figuras importantes de la oposición reduzcan su conducta de gente de Estado a decir, ah no, se acabó la oposición light. Pero ven acá, y eso es propio de un político del siglo XXI. U otros que dicen, no me voy a juntar ahora porque no me conviene políticamente. Pero por el amor de Dios, ambos firmaron por ante el CES su acuerdo. Entonces yo no sé por qué, si en los gobiernos de ellos se hicieron reformas, ellos están en contra de esta. A la República Dominicana le ha hecho mucho daño la partidarización de los procesos. Aquí las elecciones pasaron. Y si queremos recursos para hacer políticas públicas efectivas, ¿o tú crees que cuando el gobierno central invierte recursos para la paz social y recursos para la policía y combatir el crimen, solo es para la gente del PRM? Al que van a asaltar no le preguntan el partido. Yo no conozco el primero que cuando lo vayan a asaltar le diga, ¿usted está el partido? No, la gente lo asaltan. Eso es un problema. Cuando tenemos el drama de la frontera, no le preguntan a nadie el partido. Cuando tenemos preocupación por los indocumentados que llegan a República Dominicana terriblemente, o cuando protestamos porque las parturientas en los últimos 4 años han representado 10.000 millones de pesos en gastos para el gobierno central. Esto no es un problema de partido, esto es un tema de país. Y yo quiero aprovechar humildemente la oportunidad para que la clase política en términos generales vea o que apostamos al país o venga un vengador social que le pase por encima a todo el mundo. ¿Tú sabes por qué es importante la paz social en la República Dominicana? ¿Tú sabes por qué? O para todo. Porque la inversión extranjera en este país en el primer cuatrimestre del año representó 1.400 millones de dólares. ¿El qué? La inversión extranjera. El primer cuatrimestre del año. Y estamos proyectando 4.500 millones de dólares solo en inversión extranjera. Y la gente solo invierte donde hay paz social. Y si aquí hay una perturbación, ¿ustedes creen que eso lo va a afectar al PRM? Va a afectar a la clase económica, a la clase social. Y yo por eso, humildemente creo que debe haber un espacio de discusión con mayor nivel de racionalidad. No estamos diciendo que tenemos el monopolio de la verdad, sino que tenemos que discutir de forma civilizada. Bueno, ojalá que esa civilización llegue, Guido. Se nos quedaron muchos temas, por ejemplo, ¿por qué la diáspora, que tú decías que es tan importante y lo es, no votó? La inmensa mayoría no votó, no se animó a participar. Entonces, como que eso hay que verlo. Sin embargo, el PRM tiene un gran compromiso. En Europa sacamos el 70% y en Estados Unidos 62%. El promedio de votos, aunque un escenario más pequeño, en Europa y en Estados Unidos fue mucho mayor de lo que conseguimos aquí. Tenemos una deuda en el partido y en el gobierno con la diáspora. Bueno, gracias Guido por tu participación en el programa, a los amables televidentes también, gracias. Vamos ahora a una pausa y en breve regresamos con la despedida de la recta final de Telematutino 11 en este lunes 17 de junio.